Desde la publicación del Manifiesto Comunista en 1848 por Friedrich Engels y Karl Marx, se da origen a una ideología que ha marcado el debate político y la disputa política de los últimos 170 años, el marxismo. ¿Cuándo se materializa el primer régimen comunista de la historia? Es decir, la puesta en práctica de las ideas de Marx podemos orientarlo en la Revolución Rusa de 1917. Hoy me acompaña en este programa el filósofo Fernando Muñoz, profesor, filósofo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de la UPC y también de San Marcos. Fernando, un honor y un placer tenerte aquí. A ti, muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Y bueno, nos toca un tema que hasta ahora sigue teniendo impacto en nuestras vidas, ¿no? La Revolución Rusa de 1917. Completamente, como tú has dicho, es la primera vez que el Partido Comunista, fundado por Lenin, y ese es su aporte, uno de sus grandes aportes es crear el Partido Comunista, gente profesionales dedicados a hacer la revolución. Llegan al poder y para ellos, para los marxistas, para los comunistas, el haber llegado al poder significa que las tesis de Marx son válidas, son verdaderas. Se trata pues de una ideología. Como sabes tú, una ideología es verdadera en tanto permita lograr los objetivos que se traza. No es una cuestión epistemológica, como algunos creen que es. Efectivamente, y para aclarar el concepto de epistemología, la epistemología es una rama de la filosofía que se plantea dos grandes preguntas. Primero es, ¿qué sabemos? Y segundo es, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Es decir, qué conocimiento tenemos del mundo que nos rodea y qué métodos utilizamos para recolectar ese conocimiento, almacenarlo, clasificarlo, etc. Entonces, hay un enfoque epistemológico también aquí, claro. Y, bueno, podemos decir que la Revolución Rusa en realidad no empieza en 1917, sino que se va gestando unos años antes de 1917. En realidad, si uno revisa la historia de Rusia, Rusia es un país que a lo largo de su historia ha sido un país convulsionado, marcado por la violencia, el hambre, ¿no? Los despotismos, es decir, con una clase agraria siempre muy marginada y muy sufrida, no solamente por las condiciones geográficas, las condiciones climáticas, sino también por los poderes políticos que han dominado sus vidas. En el caso de, para ponernos un poquito en contexto histórico, vamos a decir que desde a fines del siglo XIX, 1890, Rusia empieza un proceso de industrialización, que es un proceso de industrialización tardío comparado, por ejemplo, con el proceso de industrialización en el Reino Unido, que se inicia 90 años antes, ¿no? La primera revolución industrial. Gradualmente países como Alemania, como Francia, en el caso de los Estados Unidos también, van poniéndose al día con este proceso. Incluso Japón, que tiene una importancia también en este proceso revolucionario, empiezan a industrializarse, y esto les da una ventaja no solamente económica, sino también militar. Y aquí quiero entrar entonces a la guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905. Es una guerra que a todos pilla por sorpresa, porque en ese momento el caso de Rusia se consideraba, ¿no? Rusia era un imperio, está en ese momento gobernado por el zar Nicolás Romanov, ¿no? Y se creía que Rusia tenía un destino manifiesto para dominar Asia. Pero resulta que se encuentra con este pequeño país, estas islas, ¿no? Remotas al este, y entre 1904 y 1905 ocurre una guerra, y para sorpresa de todos, Japón termina derrotando a Rusia. Y esto genera una humillación pública para rusos dentro del gobierno ruso, es decir, el zar pierde credibilidad, ¿no? Hay un sentimiento de humillación, y también a los ojos de las potencias occidentales esto era una sorpresa enorme. ¿Qué pasa entonces, Fernando? Hay un evento que se llama el Domingo Rojo, ¿no? El Domingo Sangriento. ¿Qué es lo que sucede en este momento, en este Domingo Sangriento? ¿Por qué se levanta el pueblo ruso por primera vez frente al zarismo? El levantamiento se hace masivo porque incluso interviene la iglesia.
La iglesia ortodoxa claro, rusa. claro. Y en protesta por la miseria creciente y muy profunda que vivía la población rusa, como tú bien has dicho, de origen básicamente agrícola. Y estaban bien acentuadas las formas de producción feudales. Entonces hay una miseria completa y la derrota frente a los japoneses es una cachetada para todos ellos que se creían muy superiores. El destino manifiesto de Rusia, ¿no? Exactamente, pues entonces salen a las calles a pedirle al zar clemencia, ayuda, y el zar responde a balazos. Es una matanza completa. Y eso lo canaliza bastante bien el Partido Comunista en la facción bolchevique. Ahí ya sobresalen nítidamente Trotsky. Trotsky, Stalin, y Lenin no estaba en esa época, estaba fuera, Stalin estaba en el exilio. En Suiza. Pero yo diría que la revolución rusa, bolchevique, se viene gestando a tiempo atrás, desde el siglo XVIII, con los cambios que hace Pedro I. Yo tengo un artículo. Si nos puedes poner un poquito en el tiempo, Pedro I. Pedro I es de principios del siglo XVIII. Principio del siglo XVIII. Okay, un hombre fabuloso, en todo sentido de la palabra. 1,96 m. Claro. Polifacético y muy dado a las técnicas, más que a las especulaciones. Y él visita Europa y se queda encantado con todo el desarrollo tecnológico que estaban obteniendo los europeos. Y Rusia estaba sumamente atrasada. Entonces él, tan pronto regresa, se pone a modernizar a Rusia. Pero toda la facción aristocrática rusa, los grandes señores feudales se le oponen, empezando por su hijo Alejandro. Sí, al que lo va a terminar de matar. Habría que decir que Pedro el Grande, ¿no? Fue vamos a decir, un zar ilustrado, ¿no? Así es. Un hombre, un polímata, era un hombre que tenía múltiples curiosidades. Viajó a Holanda para ver cómo se fabricaban en los astilleros, cómo se fabricaban las... Porque su gran sueño es tener una gran armada. Exactamente, y de hecho él establece la capital también en San Petersburgo, claro. ¿no? Efectivamente, que después, durante la revolución, va a cambiar a Petrogrado, porque los soviets lo encontraban muy germánico el nombre. Claro. Y no solamente eso, sino que después Petrogrado pasa a ser, cuando asume Stalin, Leningrado, claro, ¿no? En honor al líder. Y es más, mira, Pedro I nombra como responsable de la universidad para que cambie el mundo ruso y se industrialice a Lomonosov. Claro, hay una universidad incluso que se llama la Universidad de Lomonosov. Claro, en honor a ese hombre que industrializó Rusia, y digamos que es lo que hoy estamos viviendo, un cambio curricular. Efectivamente. De carácter tecnológico. Entonces se va imponiendo una mentalidad tecnocrática, tecnológica, productiva. Y al siglo siguiente, siglo XIX, hay toda una discusión entre los rusos. Si seguimos el camino tradicional de producir en base a la tierra o nos industrializamos. Y es ahí donde entra precisamente este periodo tardío de industrialización, a fines del siglo XVIII, en realidad. Claro, Rusia entra tarde. Y Lenin es el que hace triunfar ese proyecto. Exacto. Ahora, eso es parte también de lo que explica la derrota rusa en esta guerra ruso-japonesa, que lleva a esta masacre, ¿no? A este Domingo Rojo. Más o menos 200 personas mueren, asesinadas por las fuerzas del orden. Y esto obliga al zar a lanzar el Manifiesto de Octubre. En el Manifiesto de Octubre lo que hace Nicolás es crea la Duma, vamos a decir, el Parlamento. También, vamos a decir, se abre la posibilidad de generar un sistema de partidos. Claro, participación pública. Y es decir, hay una serie de cosas que él ofrece. Ahora, obviamente, entre lo que ofrece y lo que hace hay diferencias. Él
cuando encuentra que esta Duma, este Parlamento estaba en contra de sus intereses, porque él seguía creyendo en el derecho divino a gobernar, muy en línea con los reyes, con el absolutismo monárquico francés, claro, ¿no? Entre Luis XIV, XV y XVI. Él en pleno siglo XIX seguía creyendo que él tenía, en pleno siglo XX, perdón, seguía creyendo que él podía tener este derecho divino a gobernar, hace estas concesiones, pero son concesiones que en realidad no termina cumpliendo, y esto termina exacerbando más a la población. Hay otro evento, Fernando, que hay que recordar también, que acelera este proceso de caída del régimen imperial ruso, que es la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, cuando Rusia entra al frente a una manera de, vamos a decir, vengar la mala imagen que había dejado la guerra ruso-japonesa, ¿no? En este caso, Rusia entra en alianza con Francia, con el Reino Unido, en contra de su enemigo histórico, que era el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? El Imperio Otomano, que entra también un poco de manera tardía, lo que actualmente vendría a ser Turquía, y Bulgaria, ¿no? Los rumanos creo que también están alineados con Rusia, pero fue un desastre la Primera Guerra Mundial, fue un desastre para Rusia. Claro, y en medio de esa guerra, los comunistas le proponen a Alemania que los deje pasar con el firme propósito de parar la guerra. Claro, estamos hablando ya en el transcurso de la guerra, cuando Rusia está sufriendo derrotas realmente muy fuertes. La batalla de Tannenberg, que fue la primera, de hecho. Además, Lenin se opone a que el proletariado participe en la guerra. Así es. Y se gana la crítica de todos los comunistas del momento. Claro. Vamos a entrar a eso, porque eso es lo que va a gatillar después la revolución de 1917 en marzo, ¿no? Claro. Y después el proceso en octubre, porque hay dos revoluciones, un proceso, vamos a decir, un periodo de doble gobierno. Ahorita vamos a analizar eso, pero quería tocar el tema de la guerra porque es importante. Entra Rusia, ¿no?, a esta guerra. La primera batalla, en la batalla de Tannenberg, a fines de agosto de 1914, los rusos son aplastados por los alemanes. Pierden más o menos 300.000 hombres, 30.000 soldados en una guerra. Fue un desastre. Y esto obviamente obliga al zar, ¿no?, a apaciguar un poco los ánimos ya ofuscados de los rusos, que eran tropas mal preparadas, debido a la tardía industrialización, no tenían armamento suficiente para combatir, es decir, los mandaban al frente con nada, y tampoco tenían entrenamiento militar. Entonces lo que estaban mandando básicamente era campesinos con conscripción forzada. Y lo más grave, mal armados, mal vestidos y mal alimentados. Efectivamente. Entonces, bueno, antes de, Fernando, si me permites, me están llegando unos comentarios aquí y voy a leer uno antes de irme al corte. Me pone Esteban Insausti: bendiciones y gratitud por el trabajo que hacen. Sería muy pertinente vuestro análisis sobre la Revolución Cubana. Bueno, quién sabe si tocamos ese tema un poquito más adelante, importante a nivel regional. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿no? Y regresamos en breve en Betel 100.1 FM, porque Betel te acompaña, con Fernando Muñoz, Revolución Rusa. Ya estamos de regreso aquí en Betel 100.1 FM del dial. Pueden enviarnos sus preguntas y opiniones al WhatsApp al número 947-246-545. También llamarnos al 01-613-1701 y 01-613-1709. Así que están abiertas las líneas para que ustedes llamen o manden sus mensajes. Y mientras tanto, la gente prefiere parece, los mensajes. Aquí estoy recibiendo un mensaje de Tania Castilla. Tania dice: he aprendido muchas cosas. Las clases de historia cuando era estudiante eran muy nacionalistas y no vimos casi nada de historia universal, y eso que somos vecinos en Estados Unidos. Gracias por este programa. Así que César Guisado de Pachacamac también pone: no me pierdo ningún programa tuyo. Te saluda César Guisado. Gracias, César. Y bueno, vamos a regresar entonces con Fernando Muñoz. Estábamos hablando de la revolución bolchevique y nos habíamos quedado en la Primera Guerra Mundial. Yo estaba dando un poquito de contexto ya para después entrar de lleno con Fernando. La Primera Guerra Mundial, con el desastre que había significado esta guerra para Rusia.
la derrota de Tannenberg y después el frente del este, que está realmente siendo muy, muy negativo para Rusia. De hecho, durante esta guerra perdieron 5 millones entre desaparecidos, exiliados, muertos. Son 5 millones de rusos que no volvieron a existir más. Un desastre. Pero hay un elemento que agrava la situación para el zar, que es que el zar en 1915 asume control personal de las tropas rusas. Y el zar obviamente no tenía la capacidad para llevar a cabo este trabajo, asume el poder doméstico, ¿no? Alejandra, la zarina Alejandra, ahí entra el nefasto Rasputín. Rasputín era una especie de consejero, que uno de sus hijos tenía hemofilia y el tipo podía evitar que este muchacho sangrara, entonces le asignaron una serie de características paranormales. Rasputín también, la gente veía con desconfianza a este sujeto. El problema de Alejandra también es que había nacido en Alemania, entonces eso generaba obviamente una cosa muy similar a María Antonieta de Austria con Luis XVI, que también generó divisiones y desconfianzas por su origen en un país con el cual en ese momento Francia tenía guerra y en este caso Rusia tenía guerra con Alemania. Cuento corto, en 1917 colapso total de la economía rusa, el país quebrado, con inflación, de escasez de alimentos, baja moral, humillación. Rusia es un desastre completo. En el lenguaje leninista se encontraba en una situación revolucionaria. Absolutamente. En crecimiento. Absolutamente. Las clases bajas ya no soportan vivir más y las clases altas, el gobernante es incapaz. ¿Y qué pasa entonces en 1917, febrero-marzo de 1917? Hay, como bien mencionaste, la Duma, están ahí la lucha con los mencheviques, bolcheviques, y ahí eso apresura que Lenin regrese a Rusia. Efectivamente, aquí ocurre la revolución de marzo, vamos a decir, ¿no? Donde se obliga básicamente a Nicolás a abdicar y se forma un gobierno provisional, ¿no? Encabezado por Kerensky, Alexander Kerensky. Un gran orador, pero inútil para la práctica. Claro, entonces teníamos por un lado al gobierno provisional de Kerensky, ¿no? Que asumía, vamos a decir, el poder, principalmente temas relacionados con el ejército y la política exterior, pero por otro lado también los soviets, ¿no? En ruso, soviet significa asamblea, ¿no? Parlamento, asamblea. Entonces se forman los soviets de los trabajadores, los soviets del proletariado, y se forman soviets en diferentes partes de Rusia, siendo más importante el de San Petersburgo todavía, ¿no? Y porque es la ciudad más industrializada. Era la capital también en ese momento, hasta ese momento de Rusia, y se forma esto. Entonces hay un doble gobierno, ¿no? De hecho, ¿no? El poder dual, el gobierno provisional de Kerensky y los soviets, especialmente el soviet de San Petersburgo. ¿Qué pasa en ese periodo entre marzo y octubre de 1917? Hay facciones, hay rivalidades y finalmente ocurre un golpe de Estado, vamos a decir, un golpe, no un golpe de Estado, pero un golpe de los bolcheviques, ¿no? Que eran el partido, vamos a decir, la facción más radical de izquierda dentro de los soviets y vamos a decir, declaran que el gobierno provisional ya no funciona y que aquí asumen el poder. Y es en ese momento también donde Lenin asume el poder de esta facción dura, ¿no? Vamos a decir, vendrían a ser una especie de jacobinos, de los jacobinos rusos, ¿no? Regresan del exilio en abril y lanza sus famosas tesis de abril. Las tesis de abril. Si nos puedes contar un poquito de esas tesis de abril. Simplemente se resume en todo el poder a los soviets. Todo el poder a los soviets, es decir, el proletariado, la clase, ¿no? La clase agraria, agrícola rusa, vamos a darle poder a ellos y en contra de la burguesía. Y una de las cosas que decretan es fin a la guerra. Fin a la guerra, efectivamente. Este es otro problema que creo que lleva vamos a decir, a la expulsión del gobierno provisional. Kerensky tenía una especie de compromiso con las potencias aliadas para seguir dando guerra. Entonces él se veía forzado a seguir utilizando armamento ruso, soldados rusos en esta guerra que era muy costosa. Y Lenin lee esta situación y da en el clavo, en la popularidad para aumentar, dice, no más guerra, estamos perdiendo, nos va mal, ¿por qué nos están metiendo en esta guerra? Y eso también es una causa de la caída de él. Incluso llega
después de que vencen, manda a Stalin como diplomático y ceden territorios. Efectivamente, en el tratado de Brest-Litovsk, exactamente, en 1918. Claro. Y eso va a generar otro problema. Y que los acusan a los bolcheviques de traidores, de antirrusos, claro, de ventepatria. Y aquí entramos a la guerra civil rusa. Exactamente, y él sigue para adelante. Con otra cuestión, que Lenin ya en el poder se da cuenta que para industrializar el país necesita técnicos, y Rusia no tiene. Entonces que vengan de Inglaterra, de Estados Unidos, bien pagados. Y por supuesto los otros dicen que es que de aquí nosotros no tenemos industriales, no hay ingenieros, estas universidades no producen nada. Entonces se les paga bien. Que enseñen en las universidades para de aquí a unos años reemplazarlos. Y otra cuestión, crea la nueva política NEP, donde promueve la propiedad privada para la producción industrial. En la práctica, él está corrigiendo a Marx. ¿En qué medida eso es así? En que para Marx, un punto fundamental es que cuando el proletariado llega al poder, abiertamente lo va a hacer de manera violenta y va a instaurar una dictadura. Claro. Dictadura del proletariado. Y entre las primeras cuestiones que va a hacer es confiscar la propiedad privada de los medios de producción, tierra, fábricas, lo que fuese. Y Lenin, sin escribir nada en contra, dice, no vamos a industrializar, pero fomentando la propiedad privada. Se da cuenta, lo que hoy día sabemos, que el ser humano tiende de manera instintiva a la propiedad privada. Entonces, mientras estuvo en el mando 7 años, 6 años, porque sufre atentados, enfermo, lo más, la cosa funcionó. Pero eso tiene su gran repercusión histórica. Tiempo después, en China, Deng Xiaoping va a hacer lo mismo. Claro, esto ya es la transición de del comunismo chino al capitalismo comunista, al capitalismo estatal chino. No, discrepo contigo, no es capitalismo. No es. ¿Ah, no? No. Mira, yo tengo una tesis que te la voy a resumir en pocas palabras. Los comunistas y los capitalistas tienen el mismo fin, el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la tecnología, que trae consigo producción de mercancías para vender en el mercado, obtener dinero. Los dos apuntan a lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos son partidarios de una misma mentalidad que surge en la Europa moderna a principios del 17. Como producto de un desarrollo histórico, de un proceso que solamente lo menciona Werner Sombart. De la Escuela Institucionalista Histórica Alemana. En su libro El burgués, el nacimiento del espíritu capitalista. Él señala que a la caída del Imperio Romano, siglo V, se empiezan a mezclar mentalidades judía, romana, judeo-cristiana, germana, y el resultado va a ser una nueva mentalidad. El hombre amo y dueño de la naturaleza para transformarla con la tecnología. Empieza con la revolución industrial de manera capitalista, burguesa. Él es Sombart el que le llama al sistema capitalista burgués. Pero luego, paradójicamente, Marx nace como opositor a esa forma de producción porque resulta para él explotadora, pero también apuesta por el desarrollo de las fuerzas productivas y va a caer en lo mismo. Entonces disculpa para terminar, lo que han hecho los chinos sabiamente en los últimos años, con Deng Xiaoping y luego con el jerarca actual, es hacer una combinación. Políticamente, el Partido Comunista controla todo, un régimen totalitario, pero da libertad de empresa. Cobra impuestos y ellos se encargan de satisfacer las necesidades básicas a la gente para que todo marche bien. Y mira lo que tenemos. Claro. China adueñándose del mundo. Claro. Bueno, ese es otro fenómeno importante, la revolución comunista en China, que no la vamos a tocar en esta temporada todavía. Pero repercute. Pero que efectivamente es un proceso importante también. Sin embargo, quiero volver a
¿no? al tratado de Brest-Litov, donde efectivamente las fuerzas antibolcheviques, ¿no? entre los cuales se incluyen también los mencheviques, que eran los girondinos de la Revolución Rusa, también son parte de eso. Y ahí está Kerensky, básicamente es un frente de liberales, pro todavía. Y una gran guerra, pues, los blancos. Efectivamente. Contra los rojos. El ejército blanco. Contra el ejército que rojo. también hace alusión a la Revolución Francesa. Claro. ¿no? Y el ejército rojo, claro. el famoso ejército rojo. Que tiene en su jefe, en su líder notable, Trotsky. Efectivamente, mira, efectivamente, León Trotsky. Acá hay un punto importante, Fernando, solamente un detalle, para que vea la gente el crecimiento de la facción bolchevique, ¿no? Entre marzo y octubre, que es este periodo del poder dual, que termina con la salida del gobierno provisional. Los bolcheviques tenían más o menos en marzo 24.000 miembros. Y ya en octubre tenían 200.000 afiliados a nivel nacional en los diferentes soviets. Es decir, el discurso inflamatorio de Lenin estaba teniendo efecto en los rusos. Pero más que el discurso, el político gana cuando acierta en dar cuenta de los problemas y las soluciones. Efectivamente, efectivamente. Y en ese sentido... No son las palabras, son los hechos. Claro, Lenin leía muy bien la realidad en ese sentido, ¿no? Y pasa esta situación, entonces entra la guerra civil rusa, que se va a extender más o menos entre 1917, bueno, empieza en 1918 hasta 1922-23. La guerra la gana el ejército rojo, y has mencionado un personaje muy importante, León Trotsky. Así es. Trotsky, ¿quién fue Trotsky, Fernando? Trotsky es un notable comunista que forma el ejército rojo, y a la muerte de Lenin va a ser desplazado con mucha astucia por Stalin. Efectivamente, que es otro miembro del triunvirato. Bueno, en realidad eran 4, pero claro, los que tenían acceso directo a la oficina de Lenin sin necesidad de cita eran Trotsky y Stalin. Stalin, claro, cuyo significado significa acero, el hombre de acero. Claro, y Stalin, que no es que nació en Georgia. Así es. O sea, eso es otro elemento importante también, porque era básicamente un marginal dentro de la recién formada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero hay una opinión que se ha corrido entre los marxistas en señalar que el genial era Lenin y Trotsky era el incapaz. Todo lo contrario. Trotsky también, Stalin era muy capaz. Lo que sucede es que a Stalin le va a tocar vivir la época de la represión más dura, y él no tiene temor en hacerlo. Efectivamente. Y a Trotsky lo saca, entre otras cosas, porque hay varias discrepancias. Una de ellas bien importante es la revolución permanente. La revolución permanente. Trotsky es partidario de continuar siempre en estado de revolución. El otro más bien empieza a burocratizar lo que se ha logrado, que es lo que va a traer la catástrofe años después. Efectivamente. Y antes de irnos a un corte, quiero leer brevemente un comentario de Santiago Martínez. Dice: la incomprensión del presente, fatalmente la ignorancia del pasado. La mayor parte de los seres humanos vivimos el día a día y no les importa el ayer, es decir, no tienen memoria histórica, no la guardan. Lo que decía el gran filósofo conservador hispano-estadounidense George Santayana, ¿no? Quien no recuerda su pasado, quien no aprende su pasado, está condenado a repetirlo. En conclusión, tenemos hombres y mujeres analfabetos en historia, y esa es la razón por la que no corregimos y se repiten. Los pueblos que conocen su historia, que no conocen su historia, están condenados a repetir. Esto es un parafraseo de George Santayana. Y bueno, estamos acá entonces en el programa de Revolución Rusa, y nos vamos a ir un corte y ya volvemos pronto aquí en Betel 100.1 FM, porque Betel te acompaña. Recordándoles que pueden enviarnos sus preguntas y opiniones al WhatsApp al 947-246-545, y también nos pueden llamar al 01-613-1701 o 01-613-1709. Y estoy aquí con Fernando Muñoz viendo Revolución Rusa, y antes de continuar con la discusión, recibo más comentarios aquí, me pone Johanna, me imagino que es: gracias, profe, siempre recuerdo esta frase: la ciencia es el diálogo entre la fe y la razón, y no hay que desligar ninguno del otro. Efectivamente, ¿no? No se mezclan, pero van en paralelo y se pueden informar perfectamente entre sí. Bueno,
Fernando, entonces estábamos ya hablando de Trotsky, ¿no? en esta guerra civil rusa, ¿no? que ya finalmente define ¿no? o consolida el poder de los bolcheviques, ¿no? Del ala dura del comunismo, es decir, ya la idea de Lenin de materializar la revolución en los términos en que tú comentaste. Vamos a acelerar un poquito el proceso. Fíjate, con Stalin, una vez que ya liquida a Trotsky, se queda él, Lenin está muerto, entonces hace varias cosas contrarias a Lenin. Por ejemplo, uno, momifica el cadáver. A eso quiero ir, y eso tiene una explicación también, si me permites. Vamos a decir, cuando... Es para crear un dios. Claro, efectivamente. Muere Lenin, asume el poder Stalin, que odiaba a Trotsky, ¿no? Lo detestaba, y también yo creo que estaba contento de que Lenin se muriera porque Stalin tenía una gran ambición de poder. Y bueno, ya entramos al régimen stalinista, que es otra parte de la historia, escapa un poco a lo que estamos hablando en este tema, pero con respecto brevemente a lo de Lenin, de hecho parte de la filosofía comunista soviética era la creación de un nuevo hombre. Ellos también aspiraban al uso de la ciencia y la tecnología como elementos de mejoramiento de la especie humana, una especie de proto-transhumanismo comunista, vamos a decir. Creían en la ciencia y en la tecnología como instrumentos de mejoramiento del ser humano, ¿no? Ahora, de hecho, la búsqueda del famoso Homo soviéticos. Que no se le puede negar, porque mira, ve, el mejor historiador de la Revolución Rusa es Edward Karl, y él señala que del 24 al 60 el cambio es espectacular. Aumento de la población, industrialización de las ciudades, mejoramiento de la forma de vida. Es decir, podrían decir los rusos, lo hemos logrado. Pero, ¿cuál es el precio? Efectivamente. En el caso de Lenin, cuando lo embalsaman, era porque pensaban que en algún momento podrían revivirlo. Esa es la razón. Hay un libro muy bueno de John Gray, un filósofo británico, que se llama La Comisión de la Inmortalización, donde él describe el caso de Lenin y señala que ese era básicamente el objetivo. Ahora, hemos visto entonces la consolidación del comunismo, del bolchevismo. Vamos a entrar ya a partes más aplicadas al día de hoy, Fernando. ¿Qué significa el triunfo del comunismo soviético? ¿Qué impacto tiene este hecho histórico en la actualidad? ¿Cómo lo podemos sentir en el día a día hoy? Ya. Fue un gran acontecimiento. Y como siempre suele suceder, los seres humanos se entregan apasionadamente a algo que está de moda, a la realización de una utopía, de un sueño, y se estaba realizando. En el Perú, por ejemplo, tenemos dos personajes que habría que considerar, que quedan enamorados del proceso: Mariátegui y César Vallejo. Claro, Mariátegui, que funda el Partido Comunista Peruano en 1928, si mal no recuerdo. Mariátegui sale del Perú con una beca de Leguía en 1919. ¿verdad? Ya se va acá con algunas inquietudes marxistas. Regresa 4 años después, 1923, y el hombre muy hábil, muy trabajador, 5 años después está fundando el Partido Comunista. Para hacer la revolución, no para hablar de la revolución. Claro. Para hacer la revolución hay un programa, eso está en ideología y política, pero para lamento de los comunistas, muere muy joven, a los 2 años, 1930, queda inconcluso. Claro. César Vallejo primero se desengaña de la religión cristiana y luego asume la religión comunista, y él se desengaña en la Guerra Civil Española. Yo sostengo en otro artículo que te voy a pasar que él simplemente se deprime y se muere de pena. Ahora, hay un paralelo entre Marx y Mariátegui, ¿no? Que es algo que a mí me hace cuestionar de alguna manera, o que refuerza esta idea de que el marxismo, en este caso el marxismo leninista, es un marxismo, y que el marxismo en general es utópico, en la medida en que Marx nunca salió de Londres. Marx siempre se quedó en Londres trabajando sus
sus tesis, ¿no? En la escritura de Das Kapital y todas sus obras, no conocía la realidad de Manchester. Es decir, él, vamos a decir, él escribía sobre la base de lo que le comentaba Engels, que sí era un industrialista que tenía presencia ahí en Manchester. En el caso de José Carlos Mariátegui, ¿cuántas veces viajó José Carlos Mariátegui al Ande peruano? No estuvo, no lo conoció en realidad. Entonces, esa es una de las críticas que yo le hago a la filosofía marxista. Yo me declaro ideológicamente enemigo del marxismo por cuestiones personales. En el caso de mi padre, porque mi padre, que vivía en Hungría con mis abuelos, tuvo que escapar de Hungría en 1944 por la invasión soviética a Hungría, ¿no? Y después, en la década del 80 y 90 acá en el Perú, con Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, pero especialmente con Sendero Luminoso, ¿no? Con el presidente Gonzalo como cuarta espada del comunismo internacional. Entonces, mi visión del comunismo no es una visión, yo no tengo ninguna inclinación hacia el marxismo. Encuentro que sí es una filosofía política importante, determinante en el debate político de los últimos 170 años, pero encuentro que ha sido más, por lo que tú decías, una utopía. Es el deseo de establecer una especie de paraíso terrenal construido por hombres en una sociedad completamente igualitaria, ¿no? Donde los factores de producción sean compartidos por todos los miembros. Pero eso es lo que tú decías. El ser humano tiende a la propiedad privada. Hay un choque con la naturaleza del ser humano. Pero también tiende a la utopía cuando vive en una situación de desesperanza. En el Perú, desde que es república, se mantienen graves problemas. Es cierto. Una república que nace fragmentada, república de blancos, indios y de indios. Acá en el Perú. Claro, completamente. Sí. ¿Ya? Y por eso que las primeras ideas para tratar de cambiar este país en el comienzo del siglo XX es el indigenismo, pero luego la captura como causa el comunismo con Mariátegui. Y discrepa cuando tú dices, Mariátegui habla de la revolución desde el mundo andino, pero él, ¿cuándo visitó el Ande? No se necesita visitar el Ande. Es un poco como que también se decía, Mariátegui, discutible que sea marxista porque pocas veces cita a Marx. No se necesita estar citando a Marx a cada momento para ser marxista. Lo que sucede, mira, es que Mariátegui elabora un programa de revolución muy semejante a lo que va a elaborar años después Mao Zedong en su realidad. Lo declara este país semicolonial y semifeudal. Y entonces la revolución proletaria que tiene que dirigir el proletariado va a tener una primera etapa de nueva democracia, apoyo a la burguesía nacional para que se desarrolle industrialmente, y luego pasamos a la revolución propiamente dicha de carácter comunista. Muy semejante a lo que hizo Mao Zedong. Lo que pasa es que, como te dije hace un momento, Mariátegui muere muy joven y no se pudo realizar su proyecto. Interesante. Bueno, ahí podemos discrepar, pero tengo que leer, me están mandando unos comentarios acá, si me permites. Me escribe Marco Reyes, los globalistas siempre creando crisis para seguir robando. Bueno, puede ser. Marco Antonio José Paredes, felicitaciones, doctor Miklos, gracias. Beatriz me pone, excelente tu programa, me ha dado lucidez el momento histórico social, muchas gracias por compartir. Nos escriben desde Chile, Oscar Barros, admirable exposición desde Panquehue, Chile. Me llegan otros, ¿no? De Lati Mission, excelente, muy buena información desde Bruselas, de un panameño. Mira, imagínate cómo nos están acompañando en las redes. Marcela también vuelve a decir, vivimos en una esclavitud sociocultural impuesta por un poder internacional que nos esclaviza en la totalidad. Es el poder totalitario más grande que ha vivido la humanidad. Eso es otra de las cosas que yo le critico al comunismo. Esto es una posición personal, obviamente. Yo no pretendo que todos estén de acuerdo conmigo, y se puede perfectamente también organizar un debate sobre estos temas que sería muy interesante. Es que no se puede negar, ¿sabes qué? Que el marxismo ha logrado filtrarse en todos los aspectos de la cultura. Eso es innegable, es decir, el marxismo fija vamos a decir, un polo de la discusión política. En humanidades, el 99.9% tiene esquemas marxistas. Así es. La discrepancia es el grado.
unos son Exacto. rosados, rojos, Es y ahora le han innegable. añadido ecologistas, sexo y demás. Es innegable, es Es innegable. terrible. Ahora, el problema es cómo desmontamos eso con información, y te felicito el programa que haces. Muchas De gracias, verdad. Fernando. Por Y eso acá, vine. no, eso por vine. supuesto, y Porque bienvenido siempre. Yo en San Marcos ando en enfrentamiento constante en las tesis marxistas. San Marcos, ya vamos en San Marcos. Tendrás Invítenme a que San ir. Marcos para que me reciban con mucho cariño, ahí Tendrás como, que ir, como claro que amuñante. sí, claro que ¿Ah? sí. La gente. Claro que sí. Aquí me pone Dani Mux. Es dialogante. Sí, Mira, ojalá, es ojalá. completamente dialogante, te aseguro. Ojalá, porque yo no lo vi dialogantes a los trolos que querían sacar a Muñante a patadas. Pero bueno, vamos a brevemente, me dice Dominux, solo diré que estamos seguros de que llegamos al límite absurdo en este movimiento cuando el ser humano sea reducido a un cúmulo estandarizado de datos que se autopercibe como consciente. En fin, muchas gracias por divulgar información relevante desde una perspectiva académica. Un fuerte abrazo de tu patria, Perú. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está escribiendo. Y bueno, no sé si llegan... Sí, no sé, me están llegando, me dicen acá en producción que están llegando más preguntas. No sé, no las veo, no me han llegado. A ver. Bien, mientras me están llegando las preguntas, que no me están llegando las preguntas, podemos ir a quiero hacer una breve distinción. Una breve, si me permites, una breve distinción. Se podría decir que es correcto que la diferencia, por ejemplo, entre el comunismo soviético y el comunismo chino, ¿no? Es que el comunismo soviético es un comunismo de clases intelectuales urbanas, mientras que el comunismo chino es un comunismo del campo, ¿no? Vamos a decir, de la clase agraria. Es el comunismo al cual tú aludías con José Carlos María Tellez. La diferencia fundamental es que el comunismo chino va a acomodar sus tesis a su legendaria sabiduría tradicional de Confucio. Ahí está el éxito. Pero es interesante porque Confucio, en realidad, cuando tú lo lees, Confucio comparte muchos elementos con el pensamiento conservador occidental. Es una cosa de defensa de las jerarquías. Las jerarquías, el abuelo, el nieto, papá, hijo. Así es. Efectivamente, ¿no? Y además, una cosa fundamental, en la dirección de las empresas, lo que fuese, no está cualquier incapaz. Así es, efectivamente, un sistema meritocrático muy fuerte de milenario realmente. Ahora, me dicen, nos reportan sintonía, ojo, saludos a toda la gente que nos está saludando desde Ciudad de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, Barcelona, República Dominicana. Pero ¿para qué más, muchachos? Si nos están saludando de todas partes de la región. Bueno, querido Fernando, si pudieras hacer una especie ya de... ¿Cómo sintetizarías este proceso revolucionario? ¿Cómo lo interpretarías desde tu óptica, ¿no? Respetando siempre las posiciones personales. ¿Cómo ves, cómo evalúas tú este proceso revolucionario en perspectiva histórica? Bueno, te decía, el triunfo de la revolución de bolchevique con Lenin a la cabeza significó la prueba empírica de que el marxismo es la verdad. A tal punto, cuando a Lenin, ya como jerarca ruso, le pide la enciclopedia británica que publique un artículo sobre qué significa el marxismo, él lo define, entre otras cosas, es una doctrina todopoderosa, totalizadora, porque tiene la verdad absoluta, y se empezó a difundir por el mundo. Me mandan una pregunta que va en esa línea, no sé si la quieras responder. Max Espíritu escribe: buenas noches, gracias por este espacio radial. Quisiera saber qué impacto tuvo la Revolución Rusa en las revoluciones de izquierda en Latinoamérica, ya no solamente en Perú. Total. Si puedes elaborar brevemente esto. Completamente. ¿De qué manera influyó? Influye en que en Latinoamérica, países dominados en su momento por España, luego por Inglaterra, entonces los invita a generar movimientos anticolonialistas, y todos ellos con inspiración marxista. Y ahí entra a tallar ya el control por parte de los rusos, por ejemplo, con la Revolución Cubana. ¿Y qué podrías decir de estas revoluciones que se fueron de las manos? Por ejemplo, Sendero Luminoso acá en el Perú, el MIR en Chile, los movimientos de izquierda en Nicaragua. Ahora, aparecen movimientos guerrilleros, siguiendo el ejemplo de Che Guevara, que le llamaron los marxistas ortodoxos, le llaman foquismo. Propia revolución cubana. Así, porque, de acuerdo a doctrinariamente, la revolución tiene que ser un partido comunista. Ahora, aquí en el Perú tenemos la expresión de la defensa del marxismo más ortodoxo, más radical y fundamentalismo.
Aquí en el Perú, con Sendero Luminoso, se levantaron las banderas del comunismo en plena crisis. Sí, eso fue terrible. Del mundo comunista. Sí. Mira, la Unión Soviética estaba despedazándose. Claro. Ya estaba despedazada. Cuando Sendero estaba en éxtasis acá, estaba cayendo el muro de Berlín. China estaba dando el viraje con Deng Xiaoping. Efectivamente. Por eso que ellos cuelgan perros. Efectivamente. Con el título, con el rótulo perro revisionista, Deng Xiaoping. Porque ellos eran los defensores de la postura radical de Mao Zedong. Ahora, fracasan porque nunca comprendieron el Ande. Exacto. Por eso es que le hago la crítica a Mariátegui también. Nunca comprendieron que el hombre andino es profundamente religioso, creyente en trascendencia. Así es. Mariátegui sí, ojo, Mariátegui tiene, mira, no, mira, lo podemos, pero espérate, antes de entrar al debate. Fíjate, Alma Matinal, él tiene, Mariátegui que tiene un texto que se titula Sobre el mito, que es increíble para los marxistas cuadrados. No, perfecto, mira, yo encantado, podemos hacer un programa sobre eso para debatir, sería súper interesante. Ángel Oviedo también te suelta otra pregunta. Yo te estoy soltando las preguntas a ti para que me hagas la chamba, Fernando. Ángel Oviedo me pone, capitalismo y comunismo llevan a un mismo fin. Tú ya respondiste que parte de eso. Donde todo tiene precio y se rige bajo la soberanía del dinero. ¿O es el comunismo una aberración del capitalismo? Interesante. ¿Qué podrías reflexionar al respecto? No es una aberración, es otra forma de llegar al mismo objetivo. Con la sabiduría y astucia de que se presenta como enemigo del dinero, cuando en realidad lo busca. Efectivamente, y sobre todo lo buscan los líderes de las revoluciones. Claro. Porque no hay líder revolucionario pobre. Mira, la mejor exposición está en La rebelión en la granja. De Orwell. El zorro, el chancho, el cerdo, se vuelve el jefe. Efectivamente. El Napoleón, el duro. ¿Y por qué el chancho se vuelve el jefe? ¿Por qué el chancho se vuelve el jefe? Porque los ha manipulado todos los demás. Efectivamente. El discurso, el poder del lenguaje, ¿no? Como instrumento. Y el decreto. Todos son iguales, pero hay excepciones. Claro, todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Así somos, sí, efectivamente. Bueno, no sé cómo andemos aquí en cuanto al timing, pero simplemente decirles que ha sido un programa interesante en la medida en que dio un giro hacia la realidad peruana. Obviamente acá en Perú el comunismo ha dejado una huella importante, ¿no? Desde estos movimientos en los 20, ¿no? Claro. Esta fusión también. Y después cambia, a partir de la década del 70, 80, cambia. Mira, hay el movimiento, hay el movimiento subversivo radical, pero están las ONGs que no hay que olvidar. Están las ONGs. No me vas a hablar, es una manera muy disimulada de meterse en todos los aspectos. Claro, bueno, no sé si vaya con el tenor de este programa, porque no lo puedo evitar, se me sale el corazoncito. Claro. Los ONGeros, ¿no? Estos comunistas burgueses. Claro. ¿No? Estos comunistas burgueses. Hablo de la pobreza, en contra de la pobreza. Pobre y bien, pero como el capitalista más radical de todos. Y no quiero que acabe nunca la pobreza, porque yo vivo de eso. Efectivamente. Mi jeep en el que me monto, depende de ir a hablar sobre la pobreza. Son pobretólogos profesionales. Me ponen Félix Manco Ramos, buenas tardes, Eco del Saber, felicitaciones por su programa Miklos. Pregunta, esta también se la voy a soltar a Fernando. ¿Todavía existe el bolchevismo? No. ¿No? Ok. Esto vamos a hacer un ping-pong porque me queda poco tiempo. Entonces, ¿en dónde ya no hay? ¿No? Porque ya no existe el bolchevismo. ¿Qué diferencia hay entre el comunismo chino y el socialismo del siglo XXI progresista? Muy brevemente. Tampoco. No hay diferencia. Mayormente no hay. O sea, son, como se dice en lenguaje popular, la misma chola con distinto calzón. Eco. Vamos a decir. Y después, saludos al maestro Fernando Muñoz desde el Círculo Estudios Numen. Esperamos a Miklos para una conferencia en San Marcos. Escuchando Eco del Saber. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Me pone Gisela también, excelente programa. Gracias. Gracias al profesor Fernando de la San Martín también está mandando. Un placer haber estado, Fernando. Unas últimas palabras muy brevemente para despedirte de la gente. No, agradecerles. Como te decía, es mi primera vez que estoy en un set de televisión, de radio, y me he sentido cómodo y con la conversación acá con este joven profesor que también
Muchas gracias, Fernando. Tú también estás joven. Somos distintas juventudes. Y yo quiero aprovechar para darle las gracias a toda la gente que ha participado en redes, ¿no? En Facebook, en Instagram, cuando hacen nuestros posts, nuestros retweets, en Twitter, en YouTube, en mi canal de YouTube. Y ojo, porque también va a salir el programa ya en Betel Televisión. Así que atentos para que no crean que solamente yo estoy, ¿no?, llevándomela fácil con mi canal, con mi programa, donde solamente lo publico yo. No, Betel y yo estamos haciendo, ¿no?, un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo. Así que nos vamos y nos vemos el próximo jueves 27 de junio, ¿no?, con el último programa de la serie, Segunda Revolución Industrial. Así que ya saben, los espero en Betel 100.1 FM del dial, porque ustedes nos acompañan y Betel te acompaña también. Gracias, Fernando. A ti, muchas gracias.